elegancia la de Francia. Estoy hablando de Claudia Pacheco, ella es presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a quien le agradezco muchísimo que haya venido y de verdad que está pintuda. Gracias, querida Maguicita, muy buenos días a todos. Encantada, como siempre, de estar en su programa. Ya hacía tiempito que no venía. De verdad, ¿no? Que sí, estábamos en deuda con usted. Así es, pero ya estamos acá y la verdad que vamos a hablar de lo que le interesa a la gente. Y sí, me encanta porque es sin filtro, como yo y usted somos. Exactamente, mire, está a tono con el nombre de nuestro programa, que es iba a decir sin Photoshop, iba a quedar horrible, ¿no? Sin Photoshop. Es un nuevo espacio el que hemos abierto a propósito de el proceso electoral y por eso se llama Elecciones sin filtro. Bien. Y habíamos comentado un poquito, antes de estar ya aquí, frente a frente, que es importante hablar y contarle a la gente que tiene que estar atenta a detalles que están detrás de las campañas y que uno por lo generalmente no los ve y por lo tanto ni se preocupa. Correcto. Más que todo por los planes, ¿no? Por los planes, o sea, qué coincidencia hay o si coinciden o no las propuestas, lo que muestran en las campañas y la realidad que está viviendo el país en esta crisis económica. ¿Por dónde comenzamos, Claudia? No sé por cuál evento quiere comenzar o por el plan de alguno de los presidenciables. Comenzaremos por los planes del gobierno que tienen. ¿Cuál ha podido analizar usted? Todos. Mi tarea ha sido leerlos todos, ver cada una de las propuestas que han realizado. Coinciden en el diagnóstico del país, ya casi en un 100%. O sea, no hay donde perderse, excepto los candidatos de... Yo le iba a preguntar del bloque, MAS. Como ellos llaman el bloque popular. Exacto, el del MAS bloque con popular. Sus variantes, que es la Alianza Popular y Morena. Correcto. Ellos tienen una realidad un poquito distorsionada de la economía boliviana, de la situación de las personas. Dicen que han hecho muchas cosas y obviamente nosotros palpamos de que eso no es real. Entonces, ahí hay una pequeña variación, incluso hablan de bastante crecimiento, mantienen un discurso del actual presidente de una economía blindada y que se debería seguir el mismo modelo, y sabemos que eso no ha funcionado. Entonces, a excepción del bloque popular, el otro bloque, el bloque opositor, sí tiene una concordancia de casi un 100% de que tenemos menos reservas internacionales, tenemos un déficit fiscal alto, tenemos que recortar gastos si queremos ser eficientes, hay que hacer cambios en leyes, bastante. Pacto fiscal, aunque no lo han hablado como pacto fiscal, sí han dicho redistribución, unos 50-50, otros 80-20, pero sí están pensando de que tiene que haber un cambio y eso me gusta. Ahora, eso es el qué. El asunto es cómo. Exacto. El asunto y lo que hemos venido nosotros preguntándoles ha sido cómo. Y si bien algunos me han contestado, Claudia, no te puedo dar un cronograma, porque yo les he preguntado, dígame cómo va a realizar, por ejemplo, ese ajuste fiscal. ¿Cuáles van a ser las 3 medidas que va a tomar y en qué tiempo? ¿Por qué? Porque la gente necesita saber qué va a hacer a corto plazo, qué va a hacer a mediano y qué va a programar y dejar como política de Estado hacia el futuro. Y esa ha sido la respuesta. Claudia, no te puedo decir en qué tiempo porque primero tenemos que estar ahí, tenemos que consensuar. Entonces, a mí me deja en la nebulosa, ¿no? Me dice, a ver, si yo tengo una planificación, sin importarme que tengo que consensuar, sin importarme de que van a haber muchas alianzas quizás, yo debería tener ese cronograma y decirle, ¿sabe qué? La intención es hacerlo en los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque usted y yo y todos los ciudadanos vamos a decir, dentro de 6 meses ellos tienen programado esto. Y si la asamblea no actúa en consecuencia, se lo cobramos. Porque no estaría solo quien llegue a la presidencia. Para eso estamos nosotros. Pero si no me dice cuándo, entonces esto queda como que voy a hacer esto, pero veré cuándo o en qué momento será mejor.
y no tengo pues un horizonte claro para decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? Vamos a empezar estos pasos para arreglar la economía deteriorada y usted va a tener que ajustarse estos meses porque las medidas van a ser de shock. Le van a afectar en tal Exacto. cosa. Entonces es necesario eso, querida Maggie. Ahora, Claudia, primero para la gente que nos está escuchando, tal vez muchos no tienen en claro qué se entiende por ajuste fiscal. Perdón, ahorita me lo va a decir, pero mientras la escuchaba, digo yo, siempre para hacer un parangón, es más o menos como alguien que viene y le dice, te quiero mucho, nos vamos a casar, ¿no? Porque vos necesitas tal cosa, pero no me está diciendo cuándo nos vamos a casar y qué vamos a hacer para que nos podamos casar. Correcto. O lo otro, como se hace siempre, el parangón con la salud. Tenés diabetes, no sé, o tenés un tumor en la cabeza porque ha pasado tal y tal cosa y necesitas operarte. Correcto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Tal cual, me gustan esos dos ejemplos porque creo que son útiles para la población. Yo siempre veo el ejemplo de la casa, ¿no? Es que si yo estoy gastando de más, tengo que ajustarme, tengo que empezar a mirar y hacer un plan, un presupuesto, pero igual sirve con un enfermo, creo que es más didáctico o lo van a sentir más. ¿Qué pasa si yo tengo un tumor o yo tengo una hernia y yo tengo que hacerme operar? El médico me dice, tenés que hacer este tratamiento, lo vamos a hacer, mira, en 8 meses, 10 meses, ¿ya? Y si el tratamiento no logra, y si el tratamiento no logra el efecto esperado, vamos a la operación. Pero si el tratamiento logra el efecto esperado, entonces sentite más tranquilo y cambia tu alimentación, tu modo de vivencia. Ahora, si el paciente no lo quiere hacer, es otra cosa. Es otra cosa. Pero ya el médico dijo, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros que se tienen que realizar. Ahora, Claudia, ¿eso es notorio en todos los programas, la falta de una precisión? Sí, eso es notorio en todos los programas. Lamentablemente es la única falencia que hemos encontrado y que por eso les estamos insistiendo en la pregunta. Dígame, por favor, ¿cómo? Dígame 2 acciones, aunque sea. A ver, voy a aprovechar, porque después de usted, mi entrevistado es Samuel Doria Medina. Bien. Es candidato a presidente por la Alianza Unidad. ¿Qué preguntas? ¿Cuáles serían esas 2 preguntas que usted le haría a Samuel? Le estoy pidiendo que haga mi tarea, más o menos. Me gusta. Él ha hecho una propuesta junto al candidato a vicepresidente, ¿ya? En este foro de jubileo. Sí, en el grupo de jubileo, en el foro, de jubileo, le preguntamos a Lupo, por ejemplo, y lo puedes responder quizás Samuel, el tema de cuáles van a ser las medidas para reforzar las reservas internacionales y en qué tiempo. ¿Ya? Necesario saber esto, porque ahorita nosotros contamos con una reserva, las RIN. Para las reservas. Para las reservas, estoy siendo bien específica, sí. Las reservas internacionales son menos de un poquito más de 1.900, pero por el precio del oro, no es porque se hayan reforzado como deberían, pero tenemos, según el último informe, menos de 50 millones líquidos, ¿ya? Sabemos qué es lo que ha pasado ahí, se ha utilizado plata de las reservas para pagar, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a reforzar mis reservas? ¿Ya? Porque necesito yo tener ese reforzamiento. Tenemos menos de las 22 toneladas de oro permitidas por ley cuando se accedió a la venta del oro. Están en proceso de certificación casi 6 toneladas, pero no están certificadas. Quiere decir que tenemos menos de las 22. Entonces, esa pregunta en específico es muy buena. ¿Por qué? Porque la gente dice, no tenemos reservas, que ya entiende de economía, y se sigue emitiendo. ¿Cómo se van a mejorar o nivelar las reservas? Las reservas. ¿Y cómo se van a cuidar esas reservas? Correcto. O multiplicar. Ojalá. La idea es que se multiplique. Esa es la primera pregunta. La primera. La segunda, estamos hablando de que nosotros tenemos una inseguridad jurídica alta, ¿ya? Y está bien, yo voy a cuidar de este lado o voy a ser eficiente, pero ¿cómo atraigo inversión? Hay que hacer cambio en la ley de inversiones actual y hay que hacer cambio en la ley de APPs. ¿Ya? Son 2 leyes muy importantes entre todas, porque si vamos por sector, querida Maggie, creo que vamos a terminar buscando y diciendo cuáles son todos los cambios. Entonces estas 2 leyes, si yo quiero incentivar la inversión, no solo nacional, sino la extranjera, tengo que brindar seguridad jurídica. Y
¿Qué ha pasado con nosotros? Los inversionistas se han ido yendo del país buscando mejores oportunidades donde no le cambien las condiciones de juego. Ya nos comprometimos a esto, quiero seguridad para trabajar, no me cambien las condiciones y me quedo, ¿no es cierto? Entonces, va a realizar estos cambios porque obviamente tiene que modificar la ley, tiene un proyecto de ley nuevo o sabe cuáles son los artículos que debe modificar. Adicional a esto, porque es necesario saberlo, no han querido ninguno de los candidatos decir si van a recurrir a privatizar, a concesionar o directamente a disolver las empresas deficitarias estatales. Entonces, lo han dicho de manera muy general. Muy general, así, fue demasiado general. Pero creo que la población entiende de que un proceso de pasar una empresa estatal a manos de un privado, de una gestión privada, llámese privatización, que parece una mala palabra, llámese concesión con la ley de APPs, o directamente disolver, que no queremos que sea el caso, ¿ya? Tiene que ser porque va a haber una buena gestión y medición de resultados. No es para que siga funcionando como ha seguido funcionando, sin que veamos beneficios, utilidades y se siga pagando sueldos y salarios. Entonces, la idea es hacerlo eficiente y no deberían asustarse. La van a llamar a Claudia para que corrija los... Vamos a ver cuál de todos los candidatos logra ganarla. Sí, vamos a ver cuál. Y la verdad que esto, por si acaso, no es un trabajo mío solamente, sino de equipo. ¿Se han acercado al colegio de economistas? Los candidatos sí, nos han buscado. Hemos conversado y les hemos dicho algunas no observaciones a todos. Aparte de esta observación que es general, ¿qué otras cosas destaca usted en los programas de gobierno? Claro, estaba pensando en la candidatura de Samuel y él tiene una ventaja y la sabe vender muy bien de quién es su candidato a la vicepresidencia. Economista, muy reconocido, sí. José Luis y tiene Lupo. El jefe de gabinete a José Gabriel Espinosa, el jefe de gabinete económico. José Gabriel Espinosa. Así es. Nuestro analista. Pero bueno, la pregunta, ¿qué otras observaciones hacen a los programas de gobierno? Digo, para que la gente que nos escucha diga, esto sí, esto no. Si uno tuviera que hacer así una listita como los 10 mandamientos titulares. En el foro de jubileo hicimos una matriz. Una matriz. Ajá, y estábamos, pero no respondieron a las preguntas que le hicieron. Eso fue algo que me dejó a mí de verdad desilusionada. 2 candidatos respondieron a una de las 3 preguntas que hicimos cada uno de los panelistas. Entonces, bueno. Eran 3 panelistas. Sí. Estamos hablando de un foro convocado por una plataforma de instituciones, más de 60. Sí, a la cabeza de jubileo. Estuve ayer en otro foro de la jubileo. Fundación, sí, con los candidatos a senadores y diputados. Súper interesante. Muy específico sobre el tema de medio ambiente, pero mirando la problemática de los recursos hídricos, pero eso es otro. ¿No les respondieron las preguntas a los panelistas en este foro con los candidatos a la vicepresidencia? No todas, la verdad que no todas, y quizás se las podemos ahora volver a repetir si van a venir. A ver, va a venir Samuel, y me gusta porque va a venir, Samuel tiene una virtud en relación a los otros, con todas las cosas que uno le puede criticar o no estar de acuerdo con muchas cosas. Va a todos los lugares, lo ha visto usted en los foros, ¿sí? Donde lo invitan. No pierde una oportunidad para tener el contacto directo con la gente. Pero bueno, vamos. Parece que le estoy haciendo campaña a Samuel. Va a decir... No, aquí es sin filtro. No, la gente, hay que explicárselo a veces porque la gente dice, no, están vendidos. Sí. Y aquí voy a aprovechar, después de una encuesta en El Deber, que estaba yo también como panelista, los insultos llegaron diciendo muchísimo. Demasiados, así, seguro están pagados, vendidos. Ajá. Hay que preguntarle de cuánto fue su cheque. Y yo soy de las personas que cuando lee algo directo se lo respondo. Bueno, aquí al final vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se financian las campañas? ¿Será que todos los espacios donde se hablan de los candidatos están pagados? Eso podemos decir después. Correcto. ¿Qué otros financiamientos hay? Pero eso lo vamos a dejar para el final. Pero que la gente no se confunda, ¿no? Si nosotros vamos invitados a los foros, a las entrevistas como analistas, es obviamente para dar nuestro punto de vista desde lo técnico y lo profesional.
Así que no estamos pagados. Pero bueno, a ver, hay un tema muy importante porque ha sido el excesivo gasto fiscal, ¿ya? Que nos ha provocado un déficit fiscal que ha superado el 10% obviamente el año pasado y que está proyectado para este año en más de un 9%, pero quizás lo vaya a superar. ¿Qué tendría que incluir un programa de gobierno específicamente en el tema de déficit fiscal? Ajustes, claro. ¿Ya? Ajustes reales. Ajustes? Por eso, ajustes reales ¿en qué? Primero, y yo creo que todos ellos han accedido al presupuesto y saben cuáles son las partidas para poder ir eliminando. Tengo yo un gasto innecesario en publicidad, ¿ya? Que justamente he escrito un artículo, pero que todavía no lo he sacado. Espero para esta semana. Aquí debería estar en la premisa de ese artículo. Sí, ¿y qué pasa con este tema? Que se está gastando millones de bolivianos, ¿ya? Para decir que se está haciendo gestión, cuando en realidad esa plata podría ser destinada a inversión pública. Pero además, que mucha de esa propaganda es falsa. Es mentira. Claro, es que el tema es de que no puede ser que utilicen la plata que se recauda para decirnos a nosotros que ese hospital está funcionando cuando yo he ido a pedir una tomografía, si quiere, y no funciona porque no hay especialistas. ¿Cuánto se podría ahorrar solamente tomando una medida? Esa medida se puede ahorrar casi el 1% del PIB. Estamos hablando de... Estamos hablando de 5.000 millones de... perdón, miento. 0,5% del PIB. 2.500 millones de dólares. ¿De dólares? Dólares. Ese es un ítem. Es que lo que pasa es que nosotros nos tomamos la tarea ya de sacar todas las cuentas habidas y por haber y encontrar no solo las que dicen que tienen propaganda ya, sino en cada una de las instituciones y ministerios a cuánto se destinaba a lo mismo y que no estaba centralizado. Y obviamente nos llevamos la sorpresa de que era demasiada plata. Increíble. Ese es el primer ítem. Ese sería uno de los primeros que obviamente se puede recortar. O sea, no necesitamos... se puede recortar de inmediato. Claro, no necesitamos... Porque ahí no va a afectar a un trabajador ni nada, que es la excusa que se pone siempre con la planta de trabajadores públicos, ¿no? Correcto. Dice, vamos a ver despidos masivos, me voy a quedar sin trabajo. Bueno, ya está bien. Estamos mostrándoles que no se debería. Y quizás, si queremos ser eficientes, porque hay que cuidar salud y educación, esa plata destinada a propaganda, repartirla en salud y educación. ¿Por qué? Porque fíjese cuánto gana un maestro y cuánto gana un médico. Y cuántas horas de trabajo a veces tiene un médico, 72 horas de turno. Una persona que no ha dormido bien, no ha comido bien, ¿lo atiende bien? No, pues, pero además ahí hay una infinidad de problemas. Hay muchas cosas, sí. Y fuera para dedicarle un programa. Pero vamos a lo puntual. Vamos con titulares. Así les dije ayer a Fernando Prado y a Damián Vaca. Titular sin lead ni primer párrafo. Ya, tenemos Segundo, tenemos gastos, combustible, gastos en refrigerio, gastos exorbitantes en cocineros, o sea... Que no se justifican. Perdóneme, Maggie, pero no puede ser que yo le pague o pague para comer, porque dice gastos del gabinete presidencial, más de 2 millones de bolivianos mensuales. Entonces, ¿qué comemos? Marisco. Todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Y entremés, por si acaso. Y aquí va mi crítica más fuerte quizá, porque obviamente esto es algo que va a haber quien venga de nuevo, pero que ya está sucediendo. Ellos hablan en este momento de que siempre se han preocupado por el pueblo, dicen, porque tenga las condiciones, pero con un salario de 2.750 bolivianos para 1 millón y poquito de personas, no para 6 millones de personas que se la buscan día a día, y que ellos gasten 2 millones de bolivianos en comer, como que no cuadra, ¿no es cierto? Está diciendo de que yo sí me cuido y usted vea qué hace con 2.750 bolivianos. Ahora, 2.750 bolivianos como salario mínimo, ¿le alcanza a usted? No. No. Comida. Ni a Davico ni a Alejandro. A nadie. Entonces, es necesario de que
esto se vea y la gente lo entienda. ¿Ya? Ahora, claro, esas son medidas que son fáciles de tomar. Digo, fáciles en el sentido de cuál de que es se el puede, impacto. Ajá, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, ¿cuáles son las más complicadas? Las más complicadas. Pero que se deberían de tomar. Y ahí es donde iba ya con la tercera, porque la dejé de último. Yo tengo que hacer una auditoría a la gente que está trabajando y ver si corresponde el sitio en el que está colocado para que sea eficiente en su trabajo. Y si no es así, lo lamento. Pero, por ejemplo, si usted está en el departamento de comunicación, pero su profesión es ingeniero agroquímico, ¿qué hace ahí? ¿Le corresponde estar ahí? No. ¿Está llenando un puesto de otro profesional? Sí. Si yo estoy en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y no tengo ni idea de infraestructura, ¿qué hago yo ahí? Entonces, hay que empezar a colocar a la gente en el lugar que le corresponde, y si no tiene la capacidad y la formación para hacerlo, pues lo siento. Pero además, el otro gran problema, que hay más funcionarios de los que realmente se necesitan en algunas reparticiones. Es que con esto, Maicita, vamos a empezar a bajar la burocracia. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo esté trabajando en el gobierno, tenga 3 asesores, tenga 3 secretarios y tenga 3 auxiliares. Dios mío, ¿por qué necesito tantos? Y eso es fácil de detectar, pero claro, ese proceso va a demandar un poquito más de tiempo. Claro, por eso lo dejé de último. Ese proceso tiene un poquito más de tiempo para poder determinar, a ver, es necesario o que tenga esto y esto como auxiliares, es necesario que estos trabajen. Pero los que están trabajando, no habían sido formados en esa área. Entonces, ¿qué hacen ahí? Es necesario detectarlo y va a tomar por lo menos 3-4 meses, ¿no? Tal vez eso no se dice de manera abierta en las campañas, porque siempre hay un cálculo político. Claro que sí. ¿Cuánto afecta en estos electores que yo quiero conquistar el hecho de que les diga tal cosa? Puede afectar bastante, ya, porque la gente que está trabajando como funcionario, obviamente, dice, me puedo quedar sin trabajo. Pero creo que deberíamos empezar a cambiar. Si yo sé que cumplo los requisitos, si yo sé que estoy haciendo mi trabajo y estoy en el lugar adecuado, ¿por qué tendría que temer? ¿O por qué tendría que estar sometido a dar un voto para que no me voten? Creo que la falta de ética en el trabajo ya se ha demostrado. Hay una falta de valores también de parte de los profesionales y hay que cambiar si nosotros queremos crecer no solo como departamento, sino como país y desarrollar muchas potencialidades que tiene Bolivia. Tiene bastante riqueza, pero no la sabemos aprovechar. Y viene de la mano de trabajar, obviamente, conscientemente, pero con valores y ética. Claudia, el mejor o el acierto más importante que usted ha podido encontrar en las propuestas de gobierno y la falla o el error más grave, si quiere que dice con nombre y apellido, no, si quiere, estaba pensando, lo dice de manera general. Después le voy a pedir que me lo diga. Después me lo dice. A ver, una de las mejores propuestas que he encontrado, que no vamos a decir de quién, obviamente, ha sido el tema de recuperar la meritocracia ya para los puestos públicos, conjuntamente el tema de activar el bolsín, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros tenemos un tipo de cambio ahorita oficial que no lo encontramos en ninguna parte, en ninguna entidad. Tenemos que recurrir a un tipo de cambio paralelo en la calle, ¿ya? A un mercado negro, dice la gente. ¿Cómo se recupera ese bolsín? Entonces es necesario que esto se haga con profesionales técnicos calificados, que en un momento sí estuvo funcionando hasta el 2009, si no me equivoco, y hay que reactivarlo. Hay una de las propuestas que dice la reactivación con profesionales idóneos, para poder tomar las políticas monetarias necesarias y reajustar y lleguemos a un tipo de cambio que no va a ser 7, obviamente, de buenas a primeras, no se puede volver a ese número, pero que va a ser el equilibrado para toda la población. Entonces, hay una propuesta, hay un ajuste, hay políticas para hacerlo, esa sí me gusta y si llega, que la ponga en acción. Lo único que le falta en esa propuesta es decir, ¿en cuánto tiempo lo va a realizar? Que es la observación, general, exacto.
y una que uno diría, pocha, esto no debería estar en ningún plan. Sí, hay una bien criticable, estoy buscando la manera de decirlo porque sé que dígalo se van a dar cuenta. No, dígalo sin filtro. Me gusta, usted me incita y yo caigo. Claro. El hecho de que al día siguiente el combustible va a costar 5 bolivianos para todo el mundo es algo irreal. Es una propuesta que no sé de dónde tiene las bases y no se puede decirle a la gente, si yo llego a la presidencia van a tener un combustible a tal precio, porque los ajustes que tienen que realizar no van a ser en horas. O la otra, que dicen al día siguiente ya yo autorizo 50% para el gobierno central, 50% para las regiones. Son medidas que no se pueden tomar de un día a otro. De un día para el otro. Porque además ya hay un presupuesto que se debe cumplir hasta diciembre. Y ahí ha tocado un punto muy clave. Si en las elecciones, y no vamos a segunda vuelta, obviamente en la primera vuelta ya hay un candidato ganador, va a tener la responsabilidad de aprobar el PGE, pero en tiempo qué periodo se aprueba? ¿En octubre? Hasta octubre debería estar presentado, noviembre se hace el análisis, diciembre se aprueba y esperemos que quiten ese decreto de aprobarlo por decretazo, porque si hay terrible, observaciones... ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado el año pasado. 2 gestiones, entonces lo que debería hacerse es las observaciones que le hagan llegar instituciones, el mismo Parlamento. Mire que no había pensado que en este periodo, en esta transición, se va a discutir precisamente un tema que es súper central, fundamental, que nos va a decir qué es lo que va a pasar, o por lo menos prever qué es lo que va a pasar en 2026. ¡Ay, Dios santo! Hay muchas cosas, Maguisita, que nos estamos preocupando de un lado y dejamos a veces esto que también es importante. Mire, estos son detalles. Tampoco han dicho qué van a hacer con las Fuerzas Armadas, qué van a hacer con la policía, qué va a suceder con el Poder Judicial, o sea, cosas que tienen que ver ahorita de manera muy, muy significativa. No digo solamente en la economía. No, claro que no. En lo político. La verdad que la economía es lo que ahorita la gente está sintiendo en el bolsillo, pero hay que hacer ajustes en todo. En la parte de las Fuerzas Armadas y la policía, dijeron que iba a haber una reestructuración, ¿no es cierto? ¿Coinciden en eso? La mayoría sí, solo que bajo qué criterios, espero que todo sea bajo meritocracia y obviamente se tenga que destituir a quienes no cumplen o han estado en actos de corrupción. Lo ideal, creo yo, y esto es porque de enseñanza de cuna se me ha dicho siempre, es si vos pones un ejemplo, un castigo ejemplar, ¿ya? Y demostrás de que vos no vas a caer en ese tipo de acciones, la gente va a saber que vos no solo estás dando un discurso, sino que sos tan consecuente con lo que decís como con lo que haces. Y para que esto la población lo vea y lo entienda, si yo, y no estoy diciendo que sea yo el candidato, sino cualquiera de los candidatos, dice voy a castigar y voy a poner el ejemplo de si encuentro, tenemos ya quiénes son los corruptos, le voy a quitar los bienes, los voy a subastar, qué sé yo, lo que tenga que realizar. Y lo hace, o sea, lo hace de verdad, la gente va a decir, está cumpliendo y se puede creer en su palabra. Claro, acá entra un tema que no tiene que ver necesariamente con medidas económicas, así es, sino con actitud. Estoy pensando, lo primero es que tienen que decidir, no voy a contratar a mi hijo, no voy a contratar a mi mujer, a mi primo, a mi cuñado, y tampoco voy a hacer de que le den créditos de $9 millones. Utilizar el poder a su favor, ¿no es cierto? No. Yo creo que todas las personas tenemos que pasar por los mismos filtros que al ciudadano común. Hay un tema específico sobre eso, digo, porque además eso tiene que ver también con economía. ¿Cuánto se va en la corrupción? En cuentas de omisiones y errores, de acuerdo a un foro que estuve hace 2 semanas en La Paz. Esta señorita va de foro en foro. Pero ¿sabe qué? Es bueno porque estamos manejando datos y nos estamos actualizando. Se hablaba de una cuenta oculta de $500 millones. Alta, ¿no? ¿Queda para cuánto eso?
O sea, ¿cuánto por ciento del PIB representan 500 millones de... 0,1. Un vasito de agua para mi entrevistada, aunque ya estamos en los últimos minutos. Gracias. No, esta tos no me deja de los viajes que estoy realizando, así que... Quiero aclarar algo en esto que lo hemos discutido después de ese foro con otros colegas economistas, porque le digo, a ver, yo entiendo obviamente la cuenta de omisiones y errores y que se maneje un cálculo de más o menos 500 millones de dólares, que puede ser 0,1%, está bien. Pero dése cuenta que eso es lo que han podido detectar. Lo que se ha denunciado. Ajá, eso es lo que ellos también con batidas han podido lograr. ¿Y qué de lo oculto? O sea, esto es lo visible. ¿Y esto visible cuánto es? Y nos atrevimos obviamente a hacer un tipo de cálculo y proyección y dijimos, esto visible, ay Dios mío, es aproximadamente el 20%. Hay oculto 80%. O sea, imagínense la cantidad. De lo que se va solamente no. Gravemente. Gravemente. Entonces, hay bastantes cosas, Maguisita, que si uno empieza así, una por una, termina asustándose. Sé que nosotros nos medimos bastante para decirle a la población algo, para que ellos no se alerten en vano, porque no es necesario a veces, pero sí es bueno de que conozcan qué es lo que está sucediendo, sepan qué candidato les ofrece una medida certera sobre ese tema y tomen su mejor opción. Ve, vamos a tener que traerla de nuevo. Estamos ya con poquísimo, en realidad no tenemos minutos, pero me voy a robar 2. ¿Samuel está por llegar? Ya. Me voy a tomar 2 minutos porque Róbeme creo que usted, es importante. aprovecheme que en el evento me van a esperar igual. Ve, está yendo, es que está pintudísima. Y no es porque está viniendo a la radio. 2 minutos. Este es un tema muy sensible y que va a demandar, sí, una vigilancia de parte de la ciudadanía. Mi preocupación ahorita es esa. Son temas muy puntuales que en este momento no se están comentando de manera pública. Están en los foros, sí. Se hacen unas notitas de prensa, es verdad. Pero no llega como debería de llegar a la gente. ¿Cómo hacer, Claudia? Porque muchos de estos temas no van a ser resueltos ni van a ser tomados como centrales en la agenda de la gente que está haciendo ya campaña electoral. ¿Cómo hacer para que realmente lleguemos a un voto informado, que es lo que se dice tan bonito, ¿no? Y en esa información sí entra esto otro. Si hablamos de corrupción, si hablamos de gastos innecesarios, tiene que ver mucho con los compromisos previos que hacen los candidatos que aspiran a llegar al gobierno. Sí. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llego a un voto informado? Siguiendo cada uno de los debates, los foros y escuchando. Ojo, algo yo aprendí hace muchos años es, escuchen lo que dicen, pero también estén atentos a lo que no se dice y a la actitud que tiene la persona. Yo sé que no todos van a poder leer a la persona, pero ¿qué pasa si yo estoy volcando los ojos cuando estoy respondiendo? Son cosas es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy importante. O lo otro que es notorio, lo he visto en algunos casos, es que está hablando uno de los candidatos y el otro está distraído. Generalmente en el celular, tal vez recibiendo información, ¿no? sé, pero igual no está atento a lo que dice el otro, el opositor, si quieren, ¿no? Su contrario, su contrincante. Exacto. Pero eso es bueno, a ver, sigamos informándonos a través de los foros, análisis que se están realizando y si pueden verlos, porque no solo escuchar, fíjense en las actitudes y en lo que no dicen, en lo que no responden. En lo que hacen. Exacto, y en lo que están haciendo. Como he dicho siempre, lo que digo tiene que ir en consecuencia con lo que yo hago. Porque estamos hablando de austeridad. ¿Usted ve austeridad o una decisión así muy precisa de decir voy a hacer campaña, pero de esta y esta manera, o no? Sí ha habido bastante austeridad, es muy difícil ¿no? También, pero... ¿no? Porque si yo quiero ganar una campaña, voy a tener que meterle con todo. Pero todo fíjese cuesta. Que hay algo bueno de estas campañas justo electorales. No ha habido empapelamiento. Depende, porque ha habido un lío. Estaba un ciudadano, que no se sabe quién,
encontrando a funcionarios o a militantes o no sé, gente contratada por UCS, porque fue así, no, nada menos que del alcalde municipal, porque ese era el cuestionamiento de este señor. ¿Cómo la alcaldía o un candidato que es alcalde va a estar haciendo contaminación visual cuando su rol es precisamente lo contrario? Y que después nos cuesta a nosotros plata, porque se tiene que desempapelar, se tiene que lijar, se tiene que pintar para dejarlo bonito de nuevo. La verdad que es un caso chico, o sea, chico comparado a otras campañas, ¿ya? A otras campañas, pero... tal vez por el tema también de las redes sociales, ¿no? Tienen un recurso ahora que no se limita solamente a que tengo que poner algo en la calle para que sepan que existo. Tal cual. Ahora, bien, había tocado usted algo muy importante y creo que con eso finalizamos. ¿De dónde están financiando sus campañas? Eso, le voy a hacer esta pregunta porque ustedes también, gente que nos escuchan, pueden responderla y compartirlas con nosotros. Le voy a dar después un número de WhatsApp o a través de mensajes en el Facebook. Por favor, Claudia. Bueno, cada uno de los candidatos debería hablar. Esta vez no, es una pregunta que me gustaría que usted le haga. Ya nosotros se las hemos hecho y hemos tenido diversas respuestas, pero es necesario que digan de dónde y cuánto más o menos están dedicando a la campaña. ¿Por qué? Porque no queremos que luego ingresen al gobierno ya a ocupar puestos, a recuperar. Correcto. Es que estamos mal acostumbrados a que sea prebendalista y que se tenga que recuperar lo que invertí. Y algunos denuncian, a mí me pidieron tal monto de dinero, tuve que poner tal monto, entonces ¿cómo quieren que con mi sueldo yo recupere? Y ese no es el objetivo de entrar al gobierno. El objetivo es trabajar por todos los ciudadanos. El objetivo es que yo pueda aportar desde mi conocimiento y desde mi profesión para que todos crezcamos y no pensar en que tengo que poner plata para llegar a un puesto y mucho menos recuperarla. No me ha dicho de dónde provienen los recursos, dónde cree que provienen los recursos. Yo sí sé de dónde más o menos, yo le pregunto a la ciudadana, que es la pregunta que estamos haciendo a todo el mundo hace una semana. ¿De dónde creen que salen los recursos o cómo se financian las campañas electorales? Bien, hay candidatos que tienen dinero propio y lo están colocando, y hay algunos candidatos asambleístas, lo que usted quiera, que han dicho yo voy a poner tanto, pero es justamente eso lo que yo critico. Yo le voy a poner tanto y póngame de titular. Y no es lo que nosotros queremos. Entonces, eso es comprar una candidatura. Comprar un puesto, así es. Entonces la idea no es que hagan este tipo de cosas. Otros han recibido financiamientos que no han querido decir de dónde, obviamente para la campaña, pero creo que la idea es que uno comunique al ciudadano qué es lo que puede hacer y que la gente investigue quién es esa persona realmente, si ha logrado algo bueno, si ha aportado a la ciudadanía o desde su trabajo, y elijan por esa persona, pero por la ética de esa persona, por la profesión de esa persona, porque va a aportarnos al país y no porque haya puesto plata para tener un lugar. Y no nos olvidemos quiénes acompañan al candidato. Sí, la verdad que hay que ver, es un análisis completo, ¿no? Estoy pensando por el cuestionamiento que hay del candidato a primer senador por Santa Cruz, presentado por el MAS, que está identificado como uno de los que están impulsando o los que están alentando los avasallamientos de tierra. Estaba escuchando justamente este tema, ¿no? Lo de Santa Rita. Entonces, es necesario que nosotros por eso miremos qué hace cada candidato. Si yo, Maggie, usted, las dos somos candidatas. Porque ya está Samuel, voy a sacar foto con Samuela. Como nosotras, vamos a suponer que nosotras dos estamos candidateando y yo tengo denuncia, ¿cómo tengo yo la cara, a ver, dígame, de presentarme y decirle a la gente, yo voy a luchar contra la corrupción cuando yo tengo denuncia? Complicado, pero el cinismo da para mucho. Hay mucho cinismo y está bien que usted lo haya dicho, se lo repetimos a la gente. Fíjense quién es el candidato. Ojo, delitos son personales, no porque la familia tenga delitos, la persona también va a ser. Pero fíjense qué ha hecho, cuál ha sido su recorrido, de dónde viene, en qué aporta para poder elegir. Ahora, hay tarea para nosotros los periodistas, y aquí está mi querida compañera y amiga, la flaquita, le decimos a Melvi. Nosotros como periodistas debemos de contribuir a eso, a informar a la gente. Muchísimas gracias, querida Claudia.
Claudia Pacheco, la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a la que le voy a tomar foto ahorita con Samuel, que es mi próximo invitado. Nos vamos al corte con un mensajecito, esta vez de la Gobernación. La Gobernación de Santa Cruz apuesta por los bonos de carbono, una forma de generar ingresos cuidando nuestros bosques. Son regalías verdes que fortalecen la autonomía y protegen el futuro. Porque cuidar la naturaleza también es querer a Santa Cruz. Ve, ahí hay otro tema, bonos de carbono, que le voy a preguntar en una próxima entrevista. Gracias, Claudia. Gracias, Maguisita. Hasta una próxima ocasión. Nos vamos a un corte, estamos aquí romántico, dedicado a Café Quicano. He descubierto esta banda española. Robarle tiempo al tiempo. Hablando de economía, vamos a hablar de robo. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.